al aula virtual del Colegio María de los Ángeles. Les saluda la profesora Solita Galindo González, que en esta oportunidad veremos la parte 2 del tema célula. La célula eucariota es considerada la mínima unidad de la vida, sobre todo para nosotros organismos eucariotas. Esta célula eucariota consta de varias partes. La primera parte era la envoltura, la segunda parte la membrana celular, que ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior. Ahora estudiaremos el citoplasma y el núcleo. En esta oportunidad vemos el citoplasma. Siempre hemos estudiado el citoplasma como una sustancia coloidal que se encuentra en la parte interior de la membrana celular, envolviendo incluso al núcleo. El citoplasma es una sustancia coloidal que presenta algunas características. La parte más externa del citoplasma, que está cercana a la membrana nuclear, recibe el nombre de citogel, o conocido también como plasmagel, debido a que en esa zona el citoplasma tiene la tendencia a ser un poco más espeso o menos fluido, mientras que la parte que se encuentra cercana al núcleo, el citoplasma suele ser más líquido, por lo que se le conoce como citosol. Esas características que tiene el citoplasma de ser un citogel o citosol pueden cambiar. A veces el citogel se puede convertir en citosol o el citosol se puede convertir en citogel. A esto se le llama tixotropía, la capacidad de cambiar de sol a gel y de gel a sol. Vamos a encontrar que en el citoplasma, por todas estas características de cambio, van a ocurrir muchas reacciones químicas dentro de la célula. Reacciones que serán fundamentales para la vida de la célula y obviamente nuestra vida. Vamos a encontrar entonces que la función principal que tiene el citoplasma es que es el medio donde ocurren las reacciones químicas. En el citoplasma vamos a encontrar una serie de estructuras, como el citoesqueleto, sistema de endomembranas, organelos membranosos y organelos no membranosos. Vamos a empezar el estudio con el citoesqueleto. El citoesqueleto, como su nombre lo dice, ¿no?, es el esqueleto de la célula. Este esqueleto de la célula está formado por una red fibrilar de proteínas, es decir, como vemos en el esquema, son unas proteínas fibrosas a manera de una red o malla que van a formar el esqueleto celular, dando la forma a la célula, permitiendo el movimiento de la célula y también sosteniendo algunos organelos celulares. Como vemos en el esquema, una mitocondria está siendo sostenida por el esqueleto celular. Este citoesqueleto está formado por 3 tipos de proteínas. Vamos a encontrar a los microfilamentos, a los filamentos intermedios y a los microtúbulos. Los microtúbulos vienen a ser las estructuras más grandes, tienen el aspecto de un tubo hueco y todos ellos están formados por proteínas tubulinas. Estas proteínas tubulinas le permiten a los microtúbulos formar la parte estructural, la parte de lo que serían las columnas del citoesqueleto celular. También existen los filamentos intermedios. Estos son como tubitos más delgados, pero ya no tienen un hueco en la parte interna. Estos filamentos intermedios están formados por proteínas queratina. También le van a dar soporte, pero sobre todo ya van a delimitar la forma que va a adquirir una célula. También existen los microfilamentos. Estos son filamentos mucho más delgados, solamente formados por proteínas actina. Estos son los encargados del movimiento celular. Muchas veces una célula se tiene que movilizar para poder realizar sus funciones, o en el caso de células como los glóbulos blancos deben movilizarse para atrapar a los cuerpos extraños que ingresan a nuestro organismo. Entonces, esto ha sido el citoesqueleto. La siguiente parte que encontramos en el citoplasma celular viene a ser el sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas se denomina de esa manera porque es una red de membranas internas que se encuentran en la célula. Estas membranas internas forman la membrana nuclear llamada carioteca, esta red enmarañada de membranas que se llama retículo endoplasmático, que se divide a su vez en dos. Cuando tiene ribosoma se llama retículo endoplasmático rugoso y si no los presenta se llama retículo endoplasmático liso. Y también se encuentra el aparato de Golgi. Todos estos forman el sistema de endomembranas.
de los cuales vamos a empezar hablando de la carioteca. La carioteca o membrana nuclear es la estructura que envuelve al núcleo. Está formada por una doble membrana y tiene continuidad con el retículo endoplasmático. Veamos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, como les mencionaba, se divide en dos tipos. Si presenta ribosomas en su superficie, se va a llamar retículo endoplasmático rugoso. La función que tiene este retículo es, debido a la presencia de los ribosomas, va a realizar la síntesis de proteínas, es decir, va a producir, va a fabricar, va a elaborar a las diferentes proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, tales como la queratina de nuestro cabello, la hemoglobina de nuestra sangre o la insulina que produce nuestro páncreas. Por otra parte, existe el retículo endoplasmático liso. Este retículo no presenta ribosomas en su superficie, es de una superficie lisa o llana. Este cumple muchas funciones importantes. Recuerden, retículo endoplasmático liso empieza con Li, así que la primera función que tiene es la síntesis de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Todas las grasas que produce nuestro cuerpo. Pero cuando pensamos en grasas, debemos pensar que son las grasas buenas que nuestro cuerpo produce. El retículo liso fabrica los fosfolípidos que forman las membranas celulares. Elabora el colesterol que ayuda a estabilizar a la membrana, y si elabora el colesterol va a permitir la elaboración de hormonas importantes como la testosterona en los varones y el estrógeno en las mujeres. También el retículo liso se encarga de la detoxificación celular. ¿Qué significa esto? Va a eliminar las sustancias tóxicas que ingresan a nuestras células. Así, por ejemplo, si tomamos una bebida alcohólica que llega a ser una sustancia tóxica, inmediatamente nuestro cuerpo va a buscar eliminar la acción tóxica. Así que el alcohol que bebemos inmediatamente pasa de la sangre hasta el hígado, y en el hígado llega a los retículos lisos. ¿Por qué al hígado? Porque el hígado es el órgano que tiene células con retículos lisos muy desarrollados. Entonces el alcohol llega al hígado, en los retículos lisos se va a detoxificar, se va a reducir la acción tóxica del alcohol. Obviamente nos están ayudando de esta manera, pero no debemos, por el hecho de tener este órgano tan importante, no debemos hacer un abuso de eso. También el retículo liso almacena y libera calcio, es decir, se va a encargar de almacenar el calcio para nuestros músculos. Nuestros músculos necesitan siempre consumir calcio para la contracción muscular, por eso su función es importante. Y asimismo se encarga de la glucógenolisis, que viene a ser la degradación del glucógeno. Si nosotros estamos pasando una situación de hambre y necesitamos energía de forma urgente, tenemos glucógeno almacenado en músculos y en hígado, pero será el retículo liso el encargado de desdoblar el glucógeno para liberar glucosas y tener energía en situaciones sobre todo de mucha necesidad, de hambre, o sobre todo se va a observar esto cuando sucede alguna catástrofe, algún desastre natural. Las personas pueden pasar días sin comer, pero van a seguir sobreviviendo y van a seguir con energías gracias a que este retículo liso está funcionando. La tercera parte del sistema de membranas está formada por el famosísimo aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi, también se le conoce como cuerpo de Golgi o Golgisoma. Este aparato de Golgi está formado por varios sacos membranosos, como pueden observar. Estos sacos membranosos reciben el nombre de dictiosomas. Estos sacos en conjunto forman el Golgi. ¿Cuál es la función que tiene el aparato de Golgi? Normalmente se habla de una secreción celular, que significa la liberación de sustancias. Sin embargo, el Golgi hace mucho más que solo secreción celular. Realiza el procesamiento celular. ¿Qué significa? Cualquier sustancia que es fabricada dentro de la célula, ya sean lípidos o proteínas, el aparato de Golgi las va a almacenar, es el almacén. Luego de almacenarlas, va a formar pliegues con su membrana, unas vesículas, y dentro de estas vesículas va a englobar o va a empaquetar las sustancias. Y luego de empaquetarlas, recién las va a liberar. Entonces, el aparato de Golgi es un trabajo muy importante. Procesamiento y secreción celular. En el procesamiento almacena sustancias, empaqueta sustancias, y en la secreción celular libera las sustancias. Vamos a encontrar que este aparato de Golgi asimismo cumple otras funciones importantes.
por ejemplo, se encarga de la biogénesis de lisosomas. Es decir, dentro de en esta estructura celular se van a formar otros organelos importantes que son los lisosomas. También el aparato de Golgi realiza la glucosificación, es decir, va a formar glucolípidos y glucoproteínas. ¿De qué manera? Adicionando glúcidos a las proteínas o adicionando glúcidos a los lípidos. Veamos cómo funciona el aparato de Golgi. Aquí tenemos un aparato de Golgi y vamos a ver cuáles son sus partes. Las vesículas de transporte que vienen del retículo endoplasmático rugoso son las sustancias que se van a almacenar. Estas ingresan a través de la cara cis del aparato de Golgi, pasan a la cisterna medial, luego siguen pasando por vesículas de transferencia. Aquí tenemos la cara trans, que es por donde salen, y finalmente vemos las vesículas secretoras que ya son liberadas desde el Golgi. Ahora vamos a estudiar a los organelos membranosos. Se llaman así porque estos organelos son como pequeños órganos de la célula, pero estos organelos u organitos están formados o están protegidos por una membrana, por eso se denominan membranosos. El primero de ellos que vamos a estudiar se llama lisosoma. Se van a acordar de la función que tiene el lisosoma, ya que el lisosoma empieza con el prefijo liso. Liso viene de la palabra lisis, que significa digestión o degradación o destrucción, ya que el lisosoma es el encargado de realizar la digestión celular. Es como el estómago de la célula. Estos lisosomas en la célula van a tener varios nombres dependiendo de la función que estén realizando. Para empezar, el lisosoma es un organelo que se fabrica o se elabora en el aparato de Golgi. Así que el lisosoma nuevo de paquete, recién salido del aparato de Golgi, recibe el nombre de lisosoma primario. Pero cuando a la célula ingresa algún alimento por fagocitosis, ese alimento que está en una vesícula alimenticia se va a unir al lisosoma. Y aquí el lisosoma va a empezar a liberar sus enzimas digestivas. Entonces, al liberar estas enzimas digestivas, está realizando la digestión y ya cambia de nombre. Ya no se llama primario, sino que ahora se llama lisosoma secundario, también llamado heterofagosoma. Luego de haber realizado la digestión, el lisosoma ya no está realizando el proceso digestivo y recibe el nombre de vacuola residual. La vacuola residual va a eliminar o va a excretar esos desechos por exocitosis. También el lisosoma puede recibir otra denominación. Si el lisosoma primario se une a algún organelo como la mitocondria que ya no está funcionando, que ya no está trabajando, que es una mitocondria inactiva, el lisosoma lo va a digerir a la mitocondria. Entonces aquí cuando lo digiere, el lisosoma cambia de nombre y se va a llamar autofagosoma. Es decir, está comiendo organelos que no tienen función dentro de la célula. Ahí es cuando algunos biólogos le han denominado a los lisosomas como basureros celulares, ya que eliminan todo aquello que no les sirva a la célula. Veamos otra función que tiene el lisosoma. Para entender las funciones, debemos entender que los lisosomas como son organelos que presentan una gran cantidad de enzimas digestivas, entre las cuales se encuentra la famosa lisozima, que ayuda a digerir todo tipo de sustancias. Otra de las funciones que realiza el lisosoma es la autolisis. Autolisis es la autoeliminación, conocida también con el nombre de apoptosis, que es la muerte celular programada. Si el lisosoma se encuentra en una célula que ya no sirve para el organismo, el lisosoma recibirá la orden de destruir a su propia célula, lo que significará lógicamente su propia destrucción. A esto se le conoce como apoptosis. La apoptosis es importante, por ejemplo, en nuestro desarrollo embrionario. Vemos aquí la forma de la mano de un embrión y vemos cómo poco a poco de esta estructura se van abriendo, van desapareciendo células y van a permitir la aparición de los dedos. Entonces a esto se le llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Si no sucede la apoptosis en forma correcta, como vemos en este otro caso,
no está sucediendo para la formación de los dedos de los pies, vamos a tener este caso, que es un caso de sindactilia, ¿no? Donde observamos que estos dos dedos de los pies aparecen unidos, porque no ocurrió la apoptosis. Un caso emblemático en Perú fue el caso de Milagritos, la niña sirena. Recordamos que esta niña tenía, si bien es cierto, toda la estructura ósea de dos piernas, los músculos y los nervios, sus dos piernecitas aparecieron juntas. ¿Por qué? Porque los lisosomas no trabajaron en ese lugar. Los lisosomas deberían haber destruido las células que unían las piernas y deberían haberlas separado. Este procedimiento de separación tuvo que ser realizado mediante una operación quirúrgica por médicos especialistas en Perú. Normalmente nosotros no tenemos que recurrir a una cirugía para esto. Nacemos con las piernas separadas gracias a estos organelos llamados lisosomas. Otro organelo muy importante también en el proceso es el peroxisoma. Peroxisoma. Se llama así porque estos organelos se encargan de degradar el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. El agua oxigenada es una sustancia muy tóxica que nuestras propias células todo el tiempo están produciendo. Siempre producimos agua oxigenada y esta agua oxigenada podría matarnos. Sin embargo, todos tenemos un organelo llamado peroxisoma que se encarga de eliminar el agua oxigenada y de esa manera nos mantiene bien. Sin embargo, a veces por un problema genético, algunas personas nacen con peroxisomas deficientes, desarrollando el síndrome de Zellweger. En este síndrome de Zellweger, que vemos estas fotografías, que son imágenes reales, este bebé nació con este síndrome, no tenía los peroxisomas. Entonces, conforme pasaban los días, su metabolismo, sus reacciones químicas iban formando agua oxigenada y no tenía la forma de eliminarlo. Inmediatamente, como es una sustancia tóxica, esa agua oxigenada fue al hígado, causó daño en el hígado, pero el hígado no pudo detoxificar. Fue a los riñones para ser eliminado y el riñón tampoco eliminar por ser tan tóxico. Llegó al cerebro y causa muerte cerebral, daño renal, daño hepático y finalmente le ocasionó la muerte al bebé. Eso es lo que sucede con pacientes con síndrome de Zellweger, ¿no? Síndrome ocasionado por la deficiencia de peroxisomas. También las plantas pueden presentar peroxisomas, pero en las plantas estos se llaman glioxisomas. ¿Por qué? Porque la función más importante que tiene la planta no es tanto degradar el agua oxigenada, ya que a la planta el agua oxigenada no le va a dañar el cerebro, ya que no lo tiene. En la planta el peroxisoma, que recibe el nombre de glioxisoma, va a tener la función de transformar los lípidos, es decir, las grasas, en azúcares. ¿En qué proceso? Normalmente las plantas tienen como embrión a la semilla. La semilla almacena una gran cantidad de energía en forma de grasa, pero cuando llega el momento de que la semilla va a germinar para convertirse en una planta, necesita que la grasa se convierta rápidamente en energía, y para eso la grasa que ha almacenado debe ser transformada en azúcares o glúcidos, y los únicos capaces de hacer esto son los glioxisomas, que transforman lípidos en azúcares, permitiendo de esa manera la germinación de la planta. Vamos a ver a otros organelos más que se llaman vacuolas. Las vacuolas son organelos que normalmente almacenan sustancias. En las células vegetales, las vacuolas reciben el nombre de vacuola gigante o vacuola central. Tiene la función de almacenar grandes cantidades de agua, más aún en plantas xerófitas, es decir, en plantas que viven en climas secos como los desiertos. Pero también existen vacuolas en organismos unicelulares como los protozoarios. Estas vacuolas sirven para expulsar el exceso de agua que ingresa a sus células. Por ejemplo, en este esquema estamos observando un protozoario llamado paramecio. El paramecio vive en el agua dulce de la laguna o en el agua de un jarrón de un florero. Este paramecio, al vivir en el agua dulce, absorbe una gran cantidad de agua. Al absorber tanta agua, el paramecio debería hincharse y reventar por un proceso de lisis. Sin embargo, cuando ingresa gran cantidad de agua, el agua ingresa a estas estructuras llamadas vacuolas contráctiles o vacuolas pulsátiles.
Entonces la vacuola se llena y una vez que se ha llenado, luego la vacuola se contrae y al contraerse expulsa el agua al exterior. De esa manera lo mantiene con vida el paramecio, que siempre va a habitar en medios de agua dulce. También tenemos los plastidios. Los plastidios, o conocidos como plastos, son organelos propios de células vegetales. Vamos a encontrar los siguientes plastos. El primero se llama leucoplasto. Son los plastos que no tienen color, son incoloros y tienen la función de almacenar sustancias en las plantas. Estos leucoplastos pueden almacenar almidón y se llaman amiloplastos. Como vemos en el esquema, es la papa, ¿no? Y en el interior de la papa vamos a encontrar unos gránulos de almidón. Estos gránulos de almidón vienen a ser los leucoplastos. Podrían almacenar aceite y se llamarían oleoplastos, como sucede en las aceitunas, o almacenar proteínas y se denominarían proteoplastos, como suceden en los frijoles, que almacenan gran cantidad de proteínas. También existen los cromoplastos. El prefijo cromo hace referencia al color. Son los plastos que proporcionan color a las plantas, de los cuales tenemos al caroteno, que es anaranjado, la xanthophylla amarilla, licopeno rojo y la zeantina amarillo. Vemos que los cromoplastos son los que le permiten el color a las flores o a las otras partes que presentan grandes colores en las plantas. Y finalmente, el plasto más importante para las plantas se llama cloroplasto. Es aquel plasto que presenta el pigmento verde llamado clorofila. Y es importante porque este realiza la fotosíntesis, que es el proceso donde las plantas elaboran sus propios alimentos. Vamos a ver ahora, aquí, ¿no? Podemos observar el cloroplasto con sus estructuras tan importantes que son estas membranas tilacoidales, donde ocurre la fotosíntesis y está la clorofila. O podemos observar a este leucoplasto con sus gránulos de almidón, propio de la papa. El siguiente organelo se llama mitocondria. La mitocondria es un organelo que está presente en todas las células eucariotas, ya sean plantas o sean animales. La mitocondria es un organelo muy importante, ya que realiza la síntesis de ATP, es decir, es la central energética de la célula, ya que allí se produce toda la energía por un proceso llamado respiración celular aeróbica. Si tuviéramos que compararlo con un órgano, la mitocondria se puede comparar con los pulmones del ser humano, ya que ahí es donde la célula respira y además es ahí donde se produce la energía celular. Aquí podemos observar un esquema de la mitocondria y vemos que esta está formada por una membrana externa de superficie lisa, una membrana interna que presenta pliegues ondulados, donde se encuentran unos gránulos. Estos gránulos son unas enzimas denominadas ATPasas. Y gracias a estas ATPasas se va a producir el ATP, que es la energía que la célula necesita. El siguiente organelo que podemos observar recibe el nombre de ribosoma. Los ribosomas son los organelos que están presentes en todas las formas celulares, ya sean eucariotas o procariotas. Estos ribosomas tienen la función importante de realizar la síntesis de proteínas, es decir, ellos fabrican las proteínas, la queratina del cabello, la melanina del color de nuestra piel, la hemoglobina de nuestra sangre, la albúmina de la clara de huevo. Entonces, esos vienen a ser fabricados aquí en los ribosomas. Centriolos. Los centriolos son organoides, se denominan organoides ya que no tienen una membrana que los envuelva. Estos organoides tienen la forma de ser cilindros huecos debido a que están formados por tripletes de microtúbulos. La fórmula de los centriolos es 9 más 0. ¿Qué significa 9 más 0? Que alrededor van a encontrar 9 tripletes de microtúbulos y al centro 0. La función que tienen los centriolos es que durante el proceso de división celular van a formar el uso acromático, que es el lugar donde se colocan los cromosomas mientras las células se dividen. Finalmente encontramos a los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son estructuras que permiten que la célula pueda moverse. En el caso de los cilios, se encuentran en las células muy abundantes y muy cortos.
permiten el movimiento celular, mientras que los flagelos suelen ser estructuras largas y en poca cantidad, también permiten el movimiento celular. Cilios y flagelos presentan la siguiente fórmula. En su base tienen la misma fórmula que los centriolos, que es 9 más 0, es decir, tienen 9 tripletes de microtúbulos alrededor y al centro 0. Mientras que en todo lo que es la parte superior, el cuerpo flagelar o cuerpo ciliar, van a tener la fórmula de 9 más 2, es decir, tienen 9 dupletes de microtúbulos alrededor y al centro 2 microtúbulos. Vamos a ver ahora la última estructura celular llamada núcleo. El núcleo es la parte más importante de la célula. ¿Por qué? Porque el núcleo es el encargado de dirigir, de ordenar todo el movimiento celular. ¿Por qué puede hacer esto el núcleo? Debido a que presenta la estructura básica de la herencia, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que contiene toda la información génica. Vamos a encontrar que las partes del núcleo vienen a ser la membrana nuclear, conocida también como carioteca, que es la parte que envuelve a la célula. El interior del núcleo recibe el nombre de nucleoplasma. El nucleoplasma contiene una serie de sustancias como agua, iones, nucleótidos, nucleósidos, enzimas y ATP. Asimismo, en la parte interior del núcleo observamos una mancha oscura. Esta mancha oscura recibe el nombre de nucleolo. El nucleolo es una estructura formada por ADN, ARN y se encarga de la síntesis de ribosomas. Ahí se fabrican los organelos llamados ribosomas. Y es muy importante porque también se forma el ARN ribosomal. También vamos a encontrar la carioteca. La carioteca o membrana nuclear es una membrana muy especial ya que presenta doble membrana. Y al presentar doble membrana es casi impermeable, pero sí permite que algunas sustancias salgan de la célula gracias a que presenta unos orificios. Estos orificios se llaman poros nucleares. Son importantes sobre todo cuando el ARN mensajero sale desde el núcleo hacia el citoplasma. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.